Rusia acaba de soltar una verdadera bomba, pero esta vez no es una de estas FAB 500 o 3000, no al menos aún, pero la advertencia es gravísima, porque Moscú acaba de afirmar hace unos momentos que Kiev estaría amenazando con preparar un ataque a la central nuclear de Kursk y también de Zaporizhia, uno nuevo. No hablamos del anterior. Y habría descubierto Rusia planes para preparativos para este ataque nuclear y generar una devastación nuclear en suelo ruso. ¿Cómo va a reaccionar Rusia? Esto precisamente es lo grave, porque es una instalación gigantesca y crítica, la de Kursk al menos, en suelo ruso. Rusia depende mucho para su infraestructura energética en esa zona y la gravedad de esa acusación pues no es exagerada. Imagínense el desastre que podría causar un ataque así. No estamos hablando de un edificio más, estamos hablando de una planta nuclear. Entonces, lo que hoy se está revelando, dicho de otra forma, es que Ucrania pretende lanzar un ataque nuclear sobre suelo ruso, porque el producto de ese desastre va a ser una devastación nuclear. ¿Quiere jugar a la guerra nuclear Kiev con Rusia? ¿Realmente van a hacer eso? Porque estaríamos viendo algo que seguramente va a desencadenar una catástrofe que puede sacudir no solo a Rusia, a desaparecer por completo Ucrania, potencialmente y literalmente hablando. Y no solamente Ucrania, también hablaríamos, por supuesto, a todo el continente europeo que estaría aquí, pues ya más que involucrado precisamente en esta situación. Así que vamos a hablar de esto porque me parece que las implicaciones que hoy se están dando son graves. Y la respuesta esperada, pues por supuesto de Rusia, que recuerden, y es muy importante en estos momentos tener presente, que había hecho un despliegue de armas nucleares no tácticas que ya están listas para dispararse justo en la frontera de Ucrania. Y entonces, pues esto es gravísimo. Porque para empezar, la planta nuclear de Kursk, y vamos primero con el ataque que están denunciando en estos momentos en el Kremlin de los preparativos que habrían sido descubiertos contra la planta nuclear de Kursk, que es una de las más grandes que tiene Rusia. Y si de verdad Ucrania llegara a intentar una destrucción en esa planta, pues va a liberar una radiación a una escala nuclear que no se había visto desde Chernobyl. Todos sabemos cómo terminó precisamente eso y no queremos repetir esa historia. Bueno, al menos no nosotros. Zelensky, solo él sabe lo que piensa, porque desde ayer hemos estado viendo un cambio muy dramático en sus acciones. Bueno, desde las últimas 2 semanas ya se ha reducido a una serie de ataques terroristas. Primero, bombardeando civiles en Kursk, tomando centros comerciales. Hay imágenes de cómo están saqueando tiendas, supermercados. Pero después de eso, también vimos, por ejemplo, un ataque a un centro comercial ayer en la región del Donetsk, ataques a hospitales, ataques con misiles a viviendas. Y también ayer, por cierto, se reportó un ataque que Rusia paró dirigido a el puente de Crimea. Rusia dijo el viernes que interceptó en la noche 12 misiles estadounidenses disparados por las fuerzas de Kiev contra el puente de Crimea, que une el territorio ruso con esta península ucraniana anexionada por Moscú en 2014. Según el Ministerio Ruso de Defensa, todos los misiles fueron destruidos. No es la primera vez que el ejército ruso afirma haber repelido un ataque contra el puente de Crimea que atraviesa el estrecho de Kerch. Esa infraestructura estratégica quedó dañada en la explosión de un camión bomba en octubre de 2022, un ataque que las autoridades rusas atribuyeron a Kiev. El puente de Crimea también fue atacado por drones navales ucranianos en julio de 2023, causándole daños importantes y provocando la muerte de 2 civiles. Mientras tanto, continúa la actual ofensiva terrestre de Ucrania en la región rusa de Kursk. Luego de 10 días de avances, Kiev afirma que controla 1.150 kilómetros cuadrados y 82 localidades rusas, entre ellas Sutsa, a 10 kilómetros de la frontera y punto clave para el envío de gas a países de la Unión Europea a través de Ucrania.
La operación ha llevado a territorio ruso la guerra que se inició en febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, apoderándose de vastas regiones del este y del sur de la ex República Soviética. Ucrania dijo el viernes que uno de los objetivos de su ofensiva en Kursk es forzar a Moscú a entablar negociaciones justas para poner fin a casi 2 años y medio de guerra. Bueno, pero déjenme mostrarles ahora algunas de las muchas imágenes que están circulando de lo que están haciendo los soldados en Kursk. Los soldados en Kursk dicen que Zelensky hace unos días declaró que había establecido un gobierno militar en una pequeña región que está tomada por Ucrania. Pero ese gobierno militar realmente ya parece más un saqueo. No hay control, al contrario, lo que está en estos momentos privando en esa región es un verdadero caos. Y los soldados que están ahí tomando el control de estas zonas, pues se están comportando más como terroristas, saqueadores y ladrones que como soldados. Vean algunas de las imágenes y ahora les voy a explicar el contexto. Молодець, давай, Михайло. Пік! Картой можна? Пік, конечно, можна. Пік! Ні, це не моє, це не твоє, да? Кастрюлю. Пік! 20 гривень! Ого, оце ці гривень, блядь. Все. ¿Cómo ves, Alba? Bueno, si supuestamente instalaron ya un gobierno militar ahí, pues están autorrobando. Sí, la cuestión es que esto es propiedad de ciudadanos rusos que no están inmiscuidos en esto, que tienen su tiendita, que tienen un pequeño negocio, que viven de eso. Y ahora mira a qué se quedó reducido el negocio. Sí, pero vuelvo a decir, es el tipo de narrativas. Y luego vamos a ver que dice, no, es que es la manera en la venganza. La venganza no puede venir hacia un ciudadano civil, un ciudadano de a pie que no la debe ni la teme. Porque al final del día, si nosotros le preguntamos a los ciudadanos ucranianos de a pie si ellos están de acuerdo con la guerra, les aseguro que la gran mayoría no está de acuerdo con la guerra ni con las acciones que está tomando su gobierno. Lo mismo puede pasar con los ciudadanos rusos, pero al final del día son ellos los que más la resienten, como los dueños de esta pequeña tienda o pequeño supermercado que lo perdieron todo y los otros pues hacen mofa de lo que están haciendo, porque en este momento ellos se sienten como los victoriosos. Bueno, y es que recordemos que la gran mayoría de esos soldados son en realidad expresidiarios que fueron encarcelados, estaban unas semanas antes en las cárceles ucranianas y los liberan, les dan armas, entrenamientos y los mandaron de carne de cañón. En estos momentos, presidiarios libres se están reportando. Por ejemplo, yo veía una nota esta mañana que fuerzas rusas detuvieron un soldado ucraniano que abusó pues de una joven rusa en la región. Entonces, es una devastación terrible que no corresponde a un comportamiento militar. Ahora, bueno, esto es un nivel de discusión, pero ya el siguiente que estamos viendo, esto ya es otra cosa. Lo primero era vandalismo, una terrible vandalismo, delitos de agresión, de violaciones, pero esto ya está tomando un nivel todavía más superior, porque pues esto lo que puede provocar es una terrible liberación de materiales radiactivos. Sería lo equivalente a lanzar una bomba nuclear en suelo ruso. Y eso se va a extender por cientos de kilómetros, va a contaminar tierras, ríos, ciudades enteras. Es el tipo de desastre que nadie quiere ver, sobre todo Ucrania, que está tan familiarizado con las consecuencias de un desastre nuclear en Chernobyl, pues ahora ha denunciado Moscú que esto ya es una posibilidad muy real porque es un movimiento que Kiev estaría planeando, según estas fuentes de María Zaharova, que hizo declaraciones esta mañana, y de ser cierto, pues sería extremadamente peligroso, por no decir suicida. ¿Qué los está llevando a considerar hacer un ataque tan arriesgado? Bueno, pues una cosa es muy clara, la desesperación. Ucrania está en una posición muy desesperada, los avances en el frente no han sido los que esperaban, necesitan un golpe letal, un golpe contundente que cambie el rumbo de la guerra, pero ¿a qué costo? ¿Realmente están dispuestos a poner en juego la seguridad de su territorio porque la radiación nuclear no respeta fronteras solamente por esto? Y si atacan Kursk, no solamente van a provocar una reacción militar de Rusia, que también va a ser nuclear, sino que también podrían desatar una crisis
repito, nuclear que nadie va a poder contener. Y no solamente en suelo ruso. Miren, vamos a detenernos un momento a pensar en lo que esto significaría para Rusia, que no se va a quedar de brazos cruzados. Si un ataque a la central nuclear de Kursk se concentra, pues las consecuencias, claro que van a ser devastadoras, no solamente en términos de las vidas rusas perdidas, sino también en términos económicos y políticos, pero también de la reacción que tendría Rusia contra Ucrania y quienes estén detrás de este tipo de ataques, porque, pues para empezar, ellos tendrían que lidiar con una crisis nuclear en su propio territorio. Y esa situación, pues, pondría a prueba, por supuesto, la capacidad de respuesta del Kremlin, y pues eso también va a provocar un pánico masivo en la población. Así que esa parte de la misión la entendemos. Ya el tipo de medidas que está tomando Zelensky van encaminadas a eso, a generar pánico, terror, y qué mejor manera de provocar terror que con actos terroristas. Llámese bombardear un centro comercial, viviendas, etc. La economía rusa pues va obviamente a sufrir en esta zona, pero hay que tener algo en cuenta también. Rusia ha dejado muy claro que no está jugando y que cualquier ataque a su infraestructura nuclear, como por ejemplo la central nuclear de Kursk, que María Zaharova ha denunciado esta mañana que descubrieron estos planes y dijo que iba a ser respondido con medidas severas. Y cuando Rusia dice medidas severas, no es solamente sacar una Kalashnikov. Hablamos de una reciente escalada de ejercicios nucleares, hay que recordar, por parte de Moscú, incluyendo el despliegue de armas nucleares no tácticas, y eso ya nos está mostrando que están más que dispuestos a usar esa fuerza nuclear en contra de sus enemigos si esto es necesario. Sobre todo, si ya hablamos de un ataque nuclear ucraniano, pues la respuesta de Rusia seguramente sería nuclear. ¿Por qué tenemos que meter esto a la conversación? Porque hay que entender que si echamos un repaso a las capacidades nucleares de Rusia y a lo que habíamos estado hablando hace algunos meses, ya se estima que tienen en estos momentos entre 1,000 y 2,000 armas nucleares no estratégicas. La gran mayoría pues son tácticas y están diseñadas para ser usadas en el campo de batalla y ya están desplegadas en la frontera con Ucrania. También desde la frontera bielorrusa con Ucrania. Son armas más pequeñas que las bombas nucleares estratégicas, pero no por eso son menos letales. Siguen siendo armas nucleares y están dirigidas para lanzar un ataque nuclear a Ucrania en una pequeña zona de contención y devastar todo lo que hay ahí, por completo. Por ejemplo, es muy fácil si a un misil Iskander-M, que es uno de los sistemas que Rusia ha usado muchísimo recientemente, simplemente le sustituye la carga nuclear con una carga de hasta 50 kilotones, que es la capacidad que un Iskander tiene para portar, pues imagínense lo que eso va a causar. Lo terrorífico es que eso ya lo hicieron. Ya tienen varios Iskanders desplegados con ojivas nucleares. Y eso tendría 3 veces la potencia de uno solo de esos Iskander, con 50 kilotones, uno solo, equivaldría a 3 veces el desastre de Hiroshima. Imagínense. Entonces, usar estas armas en un conflicto no es algo que ni Rusia ni el mundo debería de buscar ni tomar a la ligera, pero jugar con ese fuego por parte de Ucrania ya es algo que es demasiado sin sentido, por decirlo menos. Y no es la primera vez que vemos esto. Apenas el fin de semana pasada ocurrió un intento de dron, un ataque con drones ucranianos a la planta nuclear de Zaporizhia. Fueron incluso las autoridades nucleares internacionales, dijeron, no, pues todo está bien, no pasó nada, seguimos vivos, a lo que sigue. Pero según la doctrina militar rusa, las armas nucleares que tienen desplegadas ya son vistas como la última línea de defensa que solo está reservada cuando el Estado está bajo una amenaza existencial. Ahora, pensemos en esto, esa es la doctrina nuclear rusa. ¿La invasión en suelo ruso podría ser considerada una amenaza existencial para el Estado ruso? Cuidado con eso, porque eso significaría que Rusia podría utilizar esas armas nucleares en un ataque convencional que podría estar dirigido contra, lamentablemente, las zonas de donde han salido los ataques a Kursk, que serían las regiones de Sumy, que son zonas altamente, densamente pobladas, amigos, y es un discurso que no queremos ni mencionar en esta mesa, pero es que cada vez están forzando más los límites de un desastre nuclear y parece que no somos conscientes, que los actores implicados en este conflicto no son conscientes del riesgo
y de lo catastrófico que sería jugar con esto. Y ahí están. Y se está complicando más la situación. Y el hecho de que Rusia haya suspendido ya su participación en el tratado New START, que lo hablamos hace algunas semanas, era el tratado que limitaba la cantidad de armas nucleares que podían desplegar por ambos lados, por Rusia y Estados Unidos, pues ya nos habla de que en teoría Rusia podría incrementar rápidamente su arsenal nuclear activo si creen que es necesario y usarlo. Aunque, claro, afortunadamente en este momento eso no ha ocurrido, pero ya la posibilidad está cada vez más, la baraja está cada vez más asomándose en la mesa, y por eso es muy importante revisar estos ejercicios nucleares recientes que hizo Rusia hace poco y el despliegue de armamento nuclear, porque era una baraja que no está tan distante de usarse, donde Rusia ya la puso en posición. Ya hay una participación de misiles como el Iskander-M muy importante, con ojivas nucleares. Hay bombarderos como el Tu-22M3 que en estos momentos ya están desplegados con capacidad nuclear, y si se sienten acorralados, como en este caso de la amenaza que hoy están denunciando en el Kremlin, pues lo que va a pasar es que van a subir la apuesta. Y esa apuesta va a ser nuclear. Y entonces lo van a justificar con una respuesta nuclear ante una amenaza nuclear. Y ahora la pregunta forzada pues es si realmente Rusia podría llegar al punto de usar una de esas armas en represalia. Y si es así, ¿por qué Ucrania está forzando los límites de esto en zonas en donde sabe que hay un alto peligro de que esto suceda? Es algo que simplemente no tiene sentido, Alba, pero lo que sí tiene sentido, y lo estaba yo leyendo en la mañana, por cierto, pero antes este tema nuclear, que yo creo que también es importante decirlo, porque leía yo algunas declaraciones de la ONU, del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, los llamaron para intervenir en esto, no dijeron nada. Dijeron que no había un riesgo evidente en estos momentos. Es decir, no se quieren meter. Es como si estuvieran ellos solapando esto y no, pues yo no sé para qué reciben fondos, y cuando se ocupa precisamente de su intervención no lo hacen. Pero lo que sí es que para finalizar, si vemos, Alba, a veces me gusta mucho analizar, siempre decir esto, el timing político en el que ocurren estas cosas, Alba. Esto no habría ocurrido antes. Es un cartucho de una sola bala. Porque una incursión a Kursk como esta la hicieron a territorio ruso una vez en elemento sorpresa. Ya dos no. Estamos viendo cómo el costo de haberlo hecho es el colapso de su flanco oriental. Están prácticamente devastados. Es decir, Ucrania está perdiendo territorio, está sacrificando sus tropas. Eso no les importa. No. Lo que les importa es la estridencia mediática de exhibir cómo sí se puede invadir Rusia. Sí. Rusia es enorme. Exacto, aunque sea un pequeño pedacito. Y la coincidencia, Alba, saben que el costo de esto va a ser terrible. Pero ¿sabes cuándo van a pagar ese costo? Después de las elecciones estadounidenses. Exacto. Entonces parece que hay un diseño electoral demócrata aquí. Para demostrar la fortaleza del gobierno de Biden. Porque es uno de los grandes fracasos de Biden, que esta guerra de Rusia no ha llegado a ningún lado. Pero ahora esto va a beneficiar mucho a Kamala Harris. Exacto. Curioso que esto suceda en el timing en donde se sustituye a Kamala porque Biden se baja. Entonces necesitaban la estridencia de algo de decir... Miren, la mano dura de Kamala, y eso que todavía no se sienta, ella sí va a doblegarlo. Decir, esos son los resultados. Vamos por buen camino. Pero si llega Trump... Imagínense el revés que va a tener. Sí, porque él ya lo dijo, se acaba la guerra, ¿no? A mí luego me da un poco entre risa y coraje leer comentarios en los que dicen, no, pero es que era para que ya Putin hubiera soltado una bomba. No, nadie tiene que soltar una bomba atómica. Eso es lo que se tiene que evitar. O sea, es que a veces se confunde y se cree que esto es una pelea de escuela. Pero parece que eso es lo que quieren. Exacto, y es lo que estamos viendo. Están tratando por todos los medios de que Rusia sea el primero que detona la bomba atómica. Y si no es el primero, que por lo menos sea dentro de Rusia. No les importan las vidas civiles, eso es lo que menos importa. Pero si todo vemos está encaminado a presionar para que sea Putin el malo de la película, cuando aquí no hay buenos ni malos. Todos están en la misma charola. ¿Sabes qué leía yo en la mañana? Una nota como esta, pero en la versión occidental, en inglés, que decía, ni la terminé de leer, decía que Rusia estaba planeando un sabotaje en una de sus plantas nucleares. Sí, es lo que están vendiendo. Y también luego ves,
Hace semanas nosotros lo decíamos, es terrible que se estén dejando ciegos los sensores de las armas nucleares de Rusia. Sí. Ya lo había hecho hace semanas Ucrania. Dijimos, es terrible. Cualquier país que tenga armas nucleares y se cegan sus sensores, eso es sumamente peligroso. Se lo están haciendo a Rusia. No debe de pasar, no se debe de jugar con las armas nucleares, no hay que acercarnos a ese punto. Bueno, dejaron las armas nucleares y ahora se van a la planta nuclear. La atacan con drones y el discurso es, Rusia dice que es Ucrania, pero no. La Comisión Internacional de Energía Nuclear dice que no, que todo está bien, de lejos, ni siquiera de cerca, de lejos dicen que todo está bien. El miedo no anda en burro, como dicen en mi pueblo, porque no lo fueron a verificar cerca, porque saben que las cosas no están bien y que es una manera de amagar. Veíamos también que decían muchos, no, y lo vemos, que dice Volodymyr Zelensky que ahora está fijando las bases para una negociación de paz con Rusia. Pues es como cuando llegan unos ladrones a un banco y agarran rehenes. Rusia no había agarrado rehenes. En este momento estamos viendo que Ucrania, Zelensky, porque hay que decir Zelensky, aunque él no sea el de las ideas, es la cara. Zelensky está agarrando rehenes, está agarrando a la población civil. No le importan las víctimas, no le importa nada, porque no estamos viendo evacuaciones de gente. Rusia está moviendo gente. A Ucrania no le importa su gente. ¿Cuándo han visto notas de que estén evacuando? No hay notas de eso. No le importa. Él necesita que haya población civil para tener rehenes. Verdaderos actos terroristas. Vemos que atacan a población civil y no están atacando objetivos militares, que se supone que en la guerra la población civil es la que se deja a un lado y son los objetivos militares, pero en este momento todo lo que se mueva, aunque sea población civil, pues es un claro objetivo militar para tener supuestamente ellos una mejor manera de negociar la paz con Rusia. Muchas gracias a nuestro amigo Gamatena por tu super sticker, amigo. Muchas gracias. Gracias a todos también los que están aquí compartiendo con nosotros sus mensajes en el chat. Los estamos leyendo con mucha atención. Dice nuestro amigo Ermitaño, Rusia ha sido muy prudente y Estados Unidos y la OTAN no lo entienden hasta que lo orillan a utilizar armas nucleares y no habrá punto de retorno. Fíjate, ya cuando eso pase, no hay punto de retorno. Y ya no importa si es una o dos, porque cuando se cruza ese límite quiere decir que se está dispuesto a más. Entonces, si lanzan una bomba de estas, ¿quién te dice que no van a lanzar 2, 10, claro, 20? ¿Al punto de qué? O sea, va a ser un desastre para Europa. Pero si hablamos de este desastre que tal vez salva porque se quiera vender en el impacto de, bueno, no es lo mismo que lancen una bomba nuclear en donde tiene la intención de un desastre nuclear, a volar una planta nuclear en Rusia y ya estar manejando estas versiones en los medios de comunicación tan retorcida de Rusia está planeando un autosabotaje en una de sus plantas nucleares. Miren, amigos, es como si dijéramos, por ejemplo, que en México alguien está planeando, el gobierno mexicano está planeando un sabotaje en su propia planta Laguna Verde. O sea, ¿cómo por qué un gobierno de un país provocaría un desastre natural un desastre nuclear a su propio país tan letal? Eso sería, vaya, es una tontería, no tiene pies ni cabeza. Por supuesto que no es la versión real de las cosas, pero sí parece que hay ya esta propaganda que se quiere montar. Carlos Cardiel dice, ¿por qué Rusia no terminará de una vez por todas con esa guerra que le da dolores de cabeza que estará esperando, que soporta tanto sabiendo que Ucrania no puede con ellos? Fíjate que, repito, yo leía en este portal militar ruso que a veces les muestro aquí. Me gusta leer luego los comentarios, sobre todo, de qué piensa la gente en Rusia, ¿no? Claro. Ellos escriben en su idioma y esto, pero con el traductor ahí los podemos leer. Y es parte del reclamo. Alguien decía, Putin se está viendo muy mal y su popularidad ya está cayendo mucho. Cada día que permite que los invasores estén en nuestra tierra es una burla para Rusia, porque ellos tienen este sentido de patriotismo. Sí. Entonces lo que va a pasar, uno es que Putin, eso es cierto, como se afecta el mito de la gran Rusia con esto y se vende que era un mito. Entonces, para defender la idea de que no era un mito, lo que va a pasar, Alba, es que Putin va a tener que dar un manotazo muy fuerte en la mesa y entonces el pueblo ruso parece que es lo que está pidiendo, decir, oye, tienes que manotear la mesa, decir, con Rusia no se juega y dar un ejemplo, un castigo ejemplar
para que nadie jamás en la historia se le vuelva a ocurrir hacer esto. Parece que eso es lo que quieren. Sí, parece que eso es lo que quieren y parece que eso es lo que está esperando Occidente para tener de nuevo su línea de guión de vean qué malos son los rusos como los hemos pintado en las películas de Hollywood. Yo creo que no piensan hasta allá. En estos momentos lo que piensa el Partido Demócrata es librar la elección. Lo que le pase a Ucrania después será su problema. Lo que Biden quiere es levantar en unas encuestas en donde... No Biden, los demócratas en donde están perdidos. Bueno, supuestamente, hay que estar checando. Recuerden que ya ven que la votación en Estados Unidos es completamente diferente a como lo es en la mayoría de los países de Latinoamérica. Supuestamente en este momento Kamala Harris está arriba 3 puntos de Donald Trump. Lo que es curioso es que pues supuestamente no levanta ya Donald Trump. Se está cayendo por la maquinaria que trae Kamala Harris. Nada más que no olviden que en el 2020 se habló de un fraude electoral que a todas luces taparon. Pero ahorita están más inclinados vigilando Venezuela que las propias elecciones estadounidenses. De hecho, hay muchas notas y a muchos comentaristas políticos que están diciendo que no van a dejar llegar a Donald Trump porque no les conviene. No les conviene que se les caiga el negocio de la guerra en Ucrania. Están hablando de un gran fraude. Están hablando de un gran fraude. Entonces, ahora todo el mundo, amigos, así como a la policía del mundo, la autonombrada policía del mundo, le gusta andar metiendo sus narices en las políticas de todo el mundo, pues ahora todo el mundo tenemos que estar volteando y andar viendo con lupa ese proceso electoral de Estados Unidos, porque de que lo van a cucharear, amigos, lo van a cucharear y con una maestría que no se ha visto ni siquiera en México, que eran máster de máster. Y no será la primera vez, porque cuando ganó Biden había acusaciones muy serias de la legitimidad de esos colegios electorales, de los votos. Que no Donald Trump era loco que todo lo demás. No lo digo yo. Yo no digo que Estados Unidos... que la administración, que los organismos electorales hicieron fraude en sus elecciones. ¿Saben quién lo dice? Un famosísimo periodista que le costó precisamente su carrera, que es Tucker Carlson. Por eso corrieron a Tucker Carlson de Fox, por atreverse a decir que para que Biden llegara a la silla le hicieron fraude a Donald Trump. Y ahora este discurso se está reviviendo muchísimo porque nadie va a salir contento, Alba. La acusación de fraude va a estar ahí, sea cual sea el resultado. Sí. Si gana Trump, los demócratas van a acusar eso de un fraude. Pero si gana Kamala Harris, ni te cuento. No. Y curioso porque hoy vean ustedes la opinión mediática, cómo está contra Maduro. Se está acusando un fraude en Venezuela, pero... ahí me cuentan en unos meses, cuando lleguemos a este punto, vamos a revivir este temita en la mesa para ver cómo cualquiera en YouTube que hable de esto, le van a censurar el canal, el video, seguramente nos van hasta amonestar. ¿Sabes? A mí me da mucha risa porque efectivamente ahorita el tema de Venezuela, Colombia y Brasil le sugerían a Venezuela que repitiera las elecciones por el disgusto internacional que hay, y ya saben. Rapidísimo salió el tío Biden a decir no. Él no quiere otra elección. Él ya reconoce, por supuesto, no pueden permitirse ahorita mandar otra vez 300 y tantos millones de dólares a Venezuela para que vuelvan a hacer la elección. Entonces no tiene el dinero para volver a cucharear lo que tenga que cucharear. No le conviene. En este momento tiene que centrar todas sus fuerzas y todo su dinero para la elección de Estados Unidos. Bueno, mira, Alba, déjame mostrarte esta joya. Vale la pena leerla. Curiosa sincronicidad. Tú y yo ya lo habíamos sospechado. ¿Qué hay detrás de las últimas filtraciones del Nord Stream 2? O sea, esa donde culpan a Zelensky, donde medios estadounidenses están culpando a Zelensky. Lo están traicionando, lo están abandonando, lo están, como decimos en México, empinando. Bueno, pero antes los invitamos. Pues así decimos, no me culpes. Así decimos. Ahí está la encuesta. Así decimos en el argot electoral cuando le están traicionando, le están empinando. No me pregunten por qué, porque yo no puedo dar este tipo de explicaciones aquí, pero es lo que se dice. Disculpen ustedes. Soy jarocho y en el argot de la política jarocha así se dice, ¿sí o no? Sí. Ahí está, no me lo inventé yo. Entonces, ¿lo están empinando o no? Miren. Ya lo empinaron. Ya lo empinaron. Bueno, Alba, déjame leerte la nota, porque es una nota que les aclaro. Es una nota de un medio afín a Rusia, obviamente. Pero se los tengo que leer porque ayer compartimos la nota afín a Washington, que fue directamente del Wall Street Journal. ¿Ok? Entonces vamos a leer ambas versiones y comparen ustedes qué hay de cierto. Dice: Alemania
Para los que no tengan el contexto, el Wall Street Journal antier acusa a Zelensky, según una investigación oficial, de haber sido el que autorizó destruir el Nord Stream 2 que proveía de gas ruso a Alemania, gas barato y del cual dependía mucho la economía alemana, aliado de Ucrania. Dice la nota, Alemania estaría muy feliz de esconder toda esta basura debajo de la alfombra, opina el politólogo y periodista ruso Georgy Bob. Sería iluso esperar una investigación objetiva del sabotaje en el gasoducto Nord Stream, opina el politólogo y periodista ruso Georgy Bob, sobre todo después de la serie de revelaciones publicadas en los últimos días sobre aquellas explosiones submarinas. Resulta curioso, fíjense lo que opina. Resulta curioso el hecho mismo de la sincronicidad en la aparición de las filtraciones en Alemania y Estados Unidos. De repente todos tienen fuentes muy bien informadas, hablando al mismo tiempo. Aparentemente, entre comillas, esto sucedió por una orden. Claro, la pregunta es quién dio la orden y por qué. Sostiene el experto en un artículo para bmf.ru. Las actuales filtraciones sincronizadas coincidieron con la invasión de la Fuerza Armada de Ucrania en la provincia de Kursk. Por supuesto, también coincidió. Según argumenta Bob, el hecho de que la Fiscalía General Alemana declinara hacer comentarios sobre los detalles de la orden de detención del sospechoso buzo ucraniano podría significar que Berlín estaría feliz de esconder toda esta basura debajo de la alfombra. Por lo tanto, se han adoptado tácticas para limitar al máximo el círculo de sospechosos y evitar castigos a nivel estatal y tratar de garantizar que la investigación no perjudique las relaciones entre Berlín y Kiev. A muchos les convendrá la versión según la cual todo lo sucedido fue obra de 6 buzos ucranianos que fueron ayudados por empresarios patrióticos de Ucrania por un modesto capital de $300,000. Dice, no se sienten lástima por Zaluzhny. De igual forma, Estados Unidos está intentando evitar una acusación contra Kiev a nivel estatal después de acusar en un primer momento del sabotaje a un grupo pro-ucraniano, luego a Roman Chervinsky, coronel y excomandante de una de las fuerzas de operaciones especiales ucranianas, y entonces al comandante del jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Zaluzhny. Y Alba finalmente concluye la nota en que hay una conexión entre la invasión en Kursk y la manera en la que, al parecer, diríamos en Veracruz, están empinando a Zelensky. Eso es lo que dicen. Sí. Sí, porque cuando vimos la nota que salió en el Wall Street Journal, que en una noche de copas, ay, por favor, Zelensky no mueve un dedo sin que se lo autoricen. Él es únicamente la cara que conocemos. A él le dicen, te toca ir a poner la carita ya, y él va y levanta la manita y se hace lo que sea. No toma decisiones. ¿Ustedes creen realmente que en una noche de copas, porque así la venden, ellos tomaron la decisión de volar el Nord Stream? Por supuesto que no. Lo decía un artículo del New York Times hace algunos meses en donde decía, se necesita un buzo con una especialidad muy fuerte en colocar explosivos bajo el agua a las profundidades en las que estaba el Nord Stream. No es cualquier buzo. Algunos amigos, el día que comentábamos la nota, había y decía, es cierto, no cualquiera puede hacerlo. Hay buzos que se dedican a soldar bajo el agua y necesitan una preparación especial. Claro. No cualquiera puede hacerlo. Entonces, no cualquier buzo puede bajar a esas profundidades, colocar los explosivos y ya. Y es así tan fácil como, ay, yo conozco, mi vecino es buzo, puede bajar y lo hace. Pues no. Muchas gracias a nuestro amigo JDPM33 por tu superchat y dice, hola, saludos, excelente canal, muchas gracias. Pienso que es inevitable un desenlace grave porque es lo que quieren las élites. Guerra para el rédito económico. Sí. Claro, pero además ya nos queda cada vez más claro, Albaki, que esto es político. Sí. Lo que está pasando en Kursk, aunado con las filtraciones del Wall Street Journal, y esto, incluso esta amenaza de hoy y lo que pasó ayer en Crimea, es un tiro de una sola bala. El costo que va a pagar seguramente después Ucrania va a ser altísimo. ¿Por qué no está contestando Rusia como se esperaba hasta este momento? No lo sabemos, Alba. Yo no lo sé. Yo esperaría que ya hubiera una respuesta como esas que han pasado cuando ha ocurrido un ataque, por ejemplo, en Crimea. Se ha contenido por alguna extraña razón. Y eso, Alba, es muy raro. Y cuando lees este tipo de cosas y de versiones dices, ¿será que esto tiene un evidente tinte político para fortalecer la campaña de los demócratas? Claro. Y puede ser, yo solamente dejo esta idea que he pensado, y puede ser que el Kremlin o Rusia
sepa que es así y no quiera regalarle a Biden más puntos en la encuesta y esté aguardando algo para después de, no de las elecciones, pero para después, no sé, de algún timing en el proceso electoral estadounidense, qué sé yo, un debate, no lo sé. No lo sé, pero por decirlo menos, esto suena raro y ya está escalando el conflicto a un nivel que no se desea, que es de un riesgo nuclear. Y eso sí, ya no va a haber elecciones que contengan una escalada así. Gracias a todos los que participaron en nuestra encuesta. El 45% cree que es inevitable una catástrofe nuclear en Europa. El 31% cree que aún hay esperanza de evitar esto. Y el 25% cree que hay incertidumbre en esto. Un ejército ruso que nadie había visto jamás acaba de aparecer en el frente de Torez como arte de magia, y esto ya está desatando pánico en Kiev, porque mientras las fuerzas ucranianas esperaban con esta estrategia de Kursk pues una retirada gradual o al menos significativa del Donbass después de que lanzaron esta estrategia, pues la realidad ahora, déjenme mostrarles, de lo que se está reportando hoy es muy diferente. Es totalmente lo contrario. En el campo de batalla parece que les han dado una emboscada. Por alguna extraña razón para Ucrania, las tropas rusas no solamente no se han desplegado del Donbass, sino que han aparecido nuevos ejércitos y las tropas rusas están avanzando ya en múltiples direcciones con una nueva fuerza que nadie vio venir. ¿Cómo es posible? Yo creo que esa es una de las preguntas más importantes, que un ejército entero aparezca de la nada cuando se supone que no debía pasar esto. ¿Qué significa esto para la ofensiva ucraniana en la región? Pero la pregunta que vamos a intentar responder hoy es ¿por qué o qué cosa espera Rusia que no ha lanzado un ataque masivo aún en Kursk? Ya han pasado más de 10 días. La situación en Toretsk ha tomado un giro bastante inesperado y yo creo que no es para menos después de la nota que estamos viendo hoy. Parece que ya más o menos vemos una estrategia de la dirección que están tomando las tropas rusas y la posible razón por la que no se ha hecho nada aún en Kursk. Sobre todo cuando hablamos de un ejército completito que hasta hace poco ni siquiera figuraban los informes de inteligencia occidental y que ahora ahí está. Es un despliegue que no solamente es una táctica de distracción, es una señal clara de que Rusia está escalando sus esfuerzos para tomar el control del Donbass. Pero también, miren, hay una clave del día cuando vemos esta nota aquí y podemos leer que se ha introducido un nuevo ejército completo en la región del Donbass. Quiere decir que tropas sí tiene Rusia, que no necesitaría desplegar las tropas que están en otros lados para hacer frente en Kursk. Y la prueba está en que un nuevo batallón apareció en la región del Torez. Y entonces la pregunta es, si tienen estas tropas de reservas que aparecen de la nada, ¿por qué no aparecen en Kursk? Y fíjense, aquí viene yo creo que lo interesante del análisis que podemos tener hoy, que es una clave peligrosísima para Ucrania de ser cierta. Tómenlo como especulación o no, pero me parece que tiene mucha lógica porque ya esto está desconcertando mucho a Occidente, según varios analistas, incluso del mismo mando ucraniano, porque la liberación de esta zona, el hecho de que hoy Rusia esté reivindicando el control de Zaliznoye, los avances, por ejemplo, en regiones como Pivinchi, pues nos están mostrando que el ejército ruso no solamente está bien equipado, sino que está diseñado para ser una fuerza que puede introducir nuevos batallones que no estaban en la guerra, que tienen esas reservas. Y en contraste, lo que estamos viendo en Kiev es que el pánico realmente está comenzando, ya es palpable, porque se supone que, y es la versión que nos había vendido Occidente en días pasados, Rusia no ha atacado en Kursk porque no tienen ya reservas.
no hay soldados, todos están en la guerra. Y ahora el hecho de que se estén reportando esto, pues quiere decir que soldados sí hay. Y entonces parece que pudiera ser más bien un anzuelo. Y pues pudiera ya ser el inicio de una ofensiva que cambiaría el curso de la guerra, o también pudiera ser una maniobra más compleja en el ajedrez geopolítico de lo que hoy estamos viendo aquí, porque las fuerzas rusas están llevando a cabo estas operaciones que están obligando a las fuerzas ucranianas a replegarse en varias áreas claves del Donetsk. Los están huyendo, pues. Y cuanto vemos ya que aparecen estos ejércitos invisibles que nadie esperaba, que no se habían visto jamás, pues ahora en contraparte vemos la otra versión feliz de Zelensky, en donde ya vemos más bien que es algo desesperado. En su desesperación le ha encomendado al comandante en jefe Syrskyi una tarea que parece casi suicida. Le ha ordenado resistir en Kursk hasta el invierno y esperar a que lleguen las elecciones estadounidenses en noviembre para cambiar la dinámica de una negociación. Pero la pregunta es cómo van a poder sobrevivir esas tropas ucranianas hasta noviembre cuando parece que el Kremlin les está preparando una trampa mortal. El tiempo no está jugando a su favor. Digo, la estrategia de mantener una franja de territorio ruso bajo control ucraniano como carta de negociación es brillante. En teoría suena como un plan muy inteligente, pero en la práctica las cosas parece que no son tan sencillas. Y a este punto, ya hasta el alto mando ucraniano ha descubierto cuál es el verdadero juego de Rusia. Miren qué es lo que reportan los principales medios de comunicación, qué es lo que dice Zelensky, qué es lo que dice el lado ruso, y ahora vamos a leer entre líneas la verdadera razón por la que aún no se lanza un ataque en Kursk. Y vean, cuando vean cápsula que nos han preparado nuestros amigos corresponsales de AFP, pensemos en esto, en que todo esto se trata de flancos y no perdemos de vista cuál dicen ellos, qué dice Ucrania, que es el principal objetivo de esto. Ucrania afirmó el sábado estar reforzando sus posiciones en la región rusa de Kursk, más de 10 días después del lanzamiento de una ofensiva de gran envergadura en el territorio del país vecino. Por su parte, el Ministerio Ruso de Defensa aseguró que sus tropas hicieron retroceder al ejército ucraniano en cerca de 3 localidades de la zona. El 6 de agosto, el ejército ucraniano atacó la región de Kursk, apoderándose, según Kiev, de 82 localidades y 1.150 kilómetros cuadrados, en una ofensiva que sorprendió a Moscú y constituye la mayor operación militar extranjera en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades rusas acusaron al ejército ucraniano de haber destruido un puente estratégico para las tropas del Kremlin en el distrito de Glushovsky, a pocos kilómetros de los combates más intensos en la región de Kursk. En las calles de Kiev, los ciudadanos se mostraban a favor de la incursión, con la esperanza de que ayude a acelerar el final de la guerra. Es necesario tomar tales acciones para desestabilizar la situación, desviar al enemigo del camino. Y hay un efecto significativo, no solo táctico en la situación de combate, sino un efecto para la sociedad. Esto se está haciendo para facilitar y debilitar algunas áreas del frente. En la región de Donetsk, en dirección a Jersón, los rusos ya están respondiendo a esto, retirando lentamente sus fuerzas de la región de Donetsk. Ante el avance de las fuerzas ucranianas, decenas de miles de civiles rusos huyeron de los pueblos fronterizos de la región de Kursk. Ucrania afirma que busca obligar a Moscú a retirar tropas de otras partes del frente, crear una zona de amortiguación para detener los bombardeos en la frontera y utilizar los territorios rusos conquistados para forzar al Kremlin a negociar. Pero las conversaciones entre ambas partes están completamente estancadas desde 2022. Bueno, pues las entrevistas que ustedes vieron fueron básicamente a militares ucranianos. Y de boca de ellos pudimos ver que el objetivo de esta incursión en Kursk es forzar el repliegue de tropas rusas del Donetsk. Algunos hasta dicen
que esto ya lo habían logrado. ¿Y saben qué? Todo lo contrario. No solamente no se replegó un solo soldado ruso del Donetsk, sino que ahora, desconcertando totalmente a Ucrania, aparece un nuevo ejército ruso que jamás se había visto completito en la región del Donetsk. Nadie se está replegando de ahí. Bueno, no los rusos. Al contrario, están llegando más. Pero extrañamente en Kursk no ha pasado nada. ¿Saben cuál es el juego de Rusia aquí? Es un juego bastante descabellado, pero los van a masacrar si esto es cierto. Solamente hay una razón por la que Rusia no los ha barrido en su propio territorio aún. Ya saben que la calma en Kursk es solo el preludio, digamos, o la antesala de algo mucho más grande. No es que Rusia, y yo creo que esta nota nos da la clave, no es que Rusia no tenga la capacidad de barrer con las defensas ucranianas en este momento. No es que no tengan tropas adicionales para mandar a hacer frente a Kursk. Lo que están esperando es el momento justo para hacerlo. ¿Y cuándo va a ser ese momento? Tan pronto como la línea del frente en Kursk se estabilice. ¿A qué me refiero con esto? Están haciendo una contención del avance y cuando logren hacer esta línea de contención, ahí se van a aglomerar la mayor cantidad de tropas ucranianas y, por supuesto, paramilitares mercenarios en esa región. Y cuando eso suceda, entonces ya podemos hablar de que se va a estabilizar una línea de frente y entonces los rusos van a desatar un verdadero infierno con todo lo que tienen en esa región específica. Un asalto que podría destruir por completo a las fuerzas ucranianas que se han asentado en la región. ¿Por qué otra razón están haciendo evacuaciones masivas? Ahora, por supuesto, es descabellado porque esto pensaría uno, ¿está Rusia dispuesta a volar todo Kursk para desaparecer al ejército ucraniano? Pues por alguna razón están desalojando hasta el último ruso que está ahí y aún no han hecho nada. La línea del frente ya casi se está cerrando. Porque el plan ruso, pues parece que es mucho más calculado y el Estado Mayor de las Fuerzas Rusas Armadas de Ucrania, pues ya lo sabe perfectamente. Los comandantes ucranianos no se están engañando. No creen que Rusia esté desesperada por cruzar el río a cualquier costo. Por eso volaron el puente. Y eso sería un movimiento torpe, un movimiento predecible de Rusia. Eso es lo que Ucrania espera que hagan, pero los rusos van a evitar a toda costa hacer esto. ¿Saben más bien qué es lo que va a pasar? En lugar de cruzar a toda costa ese río ya sin puente, pues el juego de Rusia aquí parece que es más sofisticado y parece, por lo que vemos ahora, es que la clave está en avanzar en otra dirección. Sumy, una ciudad que es menos mencionada en estos momentos, ucraniana, por supuesto, colindante con Kursk, desde donde salió este ataque, con más de 700,000 habitantes, y que tiene un valor estratégico inmenso. Kursk se va a reivindicar para Ucrania, si sale intacto de esto, como una ciudad pues heroica, porque desde ahí se logró invadir territorio ruso. Y Rusia sabe que tiene que hacer algo en Sumy. Ese es el verdadero problema. Los rusos van a asegurar el control total de Sumy, no el del río. Y con eso van a consolidar el control de la orilla sur de todo el río Seim, de todo, no nada más de una parte. Y se podría, si lo logran hacer, pues establecer una cabeza de puente que les va a permitir lanzar sus ofensivas desde una posición de más ventaja. Es decir, van a rodear a los ucranianos desde el territorio ruso y también desde su propio territorio ucraniano con Sumy, pero también por otro flanco ya controlando todo el Donetsk por completo con este despliegue de tropas adicionales que no se habían visto. ¿Por qué esto es tan importante? Pues porque nos está mostrando que si esto es cierto, si estas conjeturas que ahora estamos viendo llegaran a ser así, pues se iba a abrir una línea de ataque muy distinta porque esto iba a complicar enormemente todas las posiciones de defensa para Ucrania porque como ya lo hemos hablado mucho en este podcast, Sumy es un punto de control que le permitiría a Rusia pues extender toda su influencia no solamente en la región, sino que desde ahí podría tener un acceso muy fácil para dominar muchas líneas adicionales ucranianas. Estamos hablando de un cambio estratégico en el tablero que podría redefinir el curso del conflicto en todo el este de Ucrania. Las tropas rusas hasta ahora están contenidas por alguna misteriosa razón. Occidente dice que es porque no le quedaban reservas.
Pues hoy esto está totalmente contradiciendo esa teoría, porque al parecer lo que está pasando es que están esperando simplemente el momento para moverse. Y cuando lo hagan, cuando se consolide la línea del frente, pues esa va a ser una razón de fuerza por la que Ucrania va a tener muchas dificultades. Ya déjense ustedes para llegar a noviembre, para que alguien salga vivo de ahí. ¿Y cuál es el riesgo que hoy tiene Ucrania? Pues es enorme, porque si Rusia logra establecerse firmemente en Sumy, no solamente va a obtener un punto de apoyo clave, sino que también va a usarlo como una base para lanzar ataques más profundas en territorio ucraniano y no le va a interesar ya ni en lo más remoto una mesa de paz. Las fuerzas rusas lo que van a hacer es expandir su ofensiva y van a cortar todas las líneas de suministro que rodean a Sumy y van a rodear a esas tropas ucranianas que se encuentran en el norte del Seim. Y este es el tipo de movimiento que, si la historia nos ha enseñado algo en Rusia, es que es el tipo de movimientos clásicos que siempre se han visto a lo largo de las guerras en las tropas del frente. Y que eso pues va a tener un impacto devastador y un giro totalmente distinto en este conflicto. Y fíjense, mientras que esto sucede, pues en Kiev el comando militar ucraniano pues está perfectamente consciente de que este es el escenario. Sabe que cualquier movimiento en falso podría ser catastrófico, y la idea de que Rusia simplemente cruce el río sin una estrategia clara, pues es absurdo. Y la realidad es que las fuerzas rusas están ejecutando un plan que ha sido al parecer meticulosamente planeado y uno que busca maximizar el impacto mientras minimiza las pérdidas. De eso se trata esto, y cruzar el río Seim no es una prioridad inmediata, no es algo que le surja. La verdadera meta hoy, al parecer, es debilitar las posiciones ucranianas con esta estrategia de desgaste desde múltiples frentes antes de lanzar un asalto final y decisivo. Y eso es lo que están haciendo con el despliegue de este 50º ejército, que nadie sabe de dónde salió. Es este que hoy se están reportando. No solamente está atacando en frentes múltiples, sino que ahora están ganando terrenos en una velocidad que ha tomado a todos por sorpresa y que se supone que esto no tenía que pasar. Los batallones Esparta y Somalia, por ejemplo, que ahora son parte de esta nueva formación, pues ya están aplicando una presión increíble en las fuerzas ucranianas y al parecer las están obligando a retroceder o a enfrentar la aniquilación. Y estas tácticas utilizadas por estas unidades son brutales. Están dejando muy pocas opciones para las fuerzas ucranianas en este frente de Donetsk. La aparición repentina de este 51º ejército pues no es solamente un movimiento táctico, sino una declaración de intenciones. Rusia está dispuesto a hacer lo que sea necesario para consolidar su control sobre el Donbass, pero lo que está haciendo también es rompiendo la lógica de lo que nos habían vendido, Alba, que era que no se está atacando en Kursk de manera masiva porque no tienen tropas adicionales. No parece que sea cierto. No, al contrario, más bien parece ser que el lado ucraniano es el que no tiene suficientes tropas. Volviendo al video de nuestros amigos corresponsales de AFP, a mí me dio un poquito de risa y te lo decía atrás del video. Me hubiese gustado honestamente que la entrevista fuera a los ciudadanos, a los que no están dentro de la guerra, a ciudadanos ucranianos que no tienen nada que ver con el ejército, no a militares, porque si no, honestamente la entrevista se vuelve propaganda. Es como si vas del lado ruso y solo le haces la entrevista a militares rusos, se vuelve propaganda. En cambio, si lo haces con ciudadanos de a pie, se vuelve un poco más creíble porque es el sentir que tiene la gente que está sufriendo la guerra. Por supuesto, los militares tienen otra historia. Pero aún tienen así, otra manera de ver las cosas. Sí, y es muy interesante también ver, hablando de propaganda, Alba, cuál es la versión que venden, ¿no? Porque dicen, el ataque en Kursk ha sido todo un éxito porque estamos logrando el repliegue del Donbass. El ejército ruso se está yendo del Donbass. Y cuando vemos la otra realidad, nadie se ha ido del Donbass más que los ucranianos. Sí. No solamente no se han ido, sino que sabe Rusia que esta es su oportunidad de ahora o nunca. Por eso están echando toda la carne al asador en el Donbass. Saben que cuando se cierre la línea del frente en Kursk va a ser su oportunidad, y en este momento la prioridad es esa, pero también es un movimiento desconcertante, Alba, porque ¿sabes a qué me recordó esto? A mí me encanta mucho esta película de Rocky VI, la de Rocky Balboa. Y cuando Rocky
ya lo tienen, él está peleando contra un joven y el joven se desconcerta porque le dicen, oye, ¿por qué Rocky no se sienta cuando tocan la campana? Y el coach le dice, no te sientes, para que el otro piense que no te has cansado, ¿no? Sí. Y el otro pues se asusta porque dice, pues, ¿y ahora qué pasó aquí? No está cansado. Bueno, se supone que la razón que nos habían dicho es que no se ha hecho nada en Kursk porque Rusia no puede. Porque ya no tiene tropas, no tiene elementos, todos están en el frente de guerra y dejaron sola a Rusia, sola y desprotegida. Y desamparada. Sí, entonces ahí pueden entrar los que sea y no va a pasar nada y la prueba es Kursk. Pero esta otra versión es que, bueno, si está sola, ¿de dónde sale este batallón completo nuevecito que no se había visto en la guerra y que además pues ya tiene repercusión? Además, digo, se revivió este batallón. No es que sea un batallón nuevo, es un batallón nuevo en esta guerra porque no se había utilizado, pues no había hecho su incursión y por fin se hace. Entonces, como Alba, pues estamos viendo que seguramente tienen no nada más el 51º, seguro tienen muchos más tropas, hay muchos más sobre batallones. Todo cuando vemos que en Rusia la historia militar es una historia muy fuerte. Ellos sienten un fervor militar muy fuerte. Veía un comentario de alguno de los amigos, que se me fue amigo, perdón, que decía, es que la diferencia entre Ucrania y Rusia es que Putin viene de la KGB y trae entrenamiento militar de la vieja escuela. Y es cierto un poco eso, porque si nos analizamos en la guerra, muchas de las tácticas que utilizó Zelensky, que en cierto punto le dieron una ventaja o mantuvieron a raya por un tiempo a Rusia, fueron estrategias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te acuerdas? Que estuvo utilizando. Y entonces vemos que Rusia en muchas de sus operaciones utiliza estrategias también de la Segunda Guerra Mundial y le están funcionando. Sí. Entonces, no siempre las estrategias más nuevas son las mejores. Y es lo que estamos viendo hoy. Viejo lobo de mar y el viejo lobo de estrategias de guerra, Vladimir Putin, le están funcionando. Desafortunadamente parece que muchos de los asesores de Zelensky no conocen bien estas estrategias o tardan en entenderlas y es donde vemos los descalabros tan fuertes que han tenido. Mira, Alba, tengo aquí varios datos oficiales de tanto occidentales como de Uzny News, por ejemplo. Tengo fuentes ucranianas, rusas, occidentales. ¿Qué número de soldados tiene Rusia y cuántos están en esta guerra? Para que veamos nada más cómo esta teoría simplemente no encaja a la que nos vendían la semana pasada. Hasta este año, las fuerzas de Rusia, digo, estos datos pueden variar más o menos dependiendo de las fuentes, pero les voy a dar una media. Las Fuerzas Armadas de Rusia son de aproximadamente 1.3 millones de efectivos activos, pero tienen 2 millones de reservistas. Entonces estamos hablando de alrededor de, conservadoramente hablando, 3.3 millones de soldados entre activos y reservistas. ¿Ok? 3.3 millones. Vamos a tomar las cuentas solamente de los que están en servicio activo. 1.3 millones sin reservistas, ¿no? Aunque ya se había hablado a principios de año que iban a expandir su fuerza activa, soldados activos, a 1.5 este año. Entonces, bueno, no dejemos esas cuentas alegres. 1.3 millones de soldados activos rusos. ¿Sabes cuántos estiman que hay en Ucrania por los números occidentales más elevados? De 500 a 600 mil. Sí. Entonces, no pueden vendernos, amigos, una idea de ya no tienen soldados, se les acabaron, o ya no tienen balas o armas. Realmente sería como pensar que porque Estados Unidos hace una intervención en África ya no tiene soldados para hacer otra intervención, claro, qué sé yo, en Medio Oriente. No es así. O sea, estamos hablando de ejércitos sumamente grandes, de los más grandes del mundo, y ahí está la prueba más clara de esto. No, y también luego se nos olvida que sí es cierto, hay un número de soldados en activo en ese momento en el ejército, pero tienen altos números de reservistas. Es, por ejemplo, China es uno de los ejércitos más grandes del mundo, pero no es solamente los que tiene en activo en ese momento. Tiene un número sumamente alto de reservistas y está capacitando a más número de reservistas. ¿Por qué está haciendo todo esto? Bueno, porque según la Casa Blanca, pues China no va a invadir Taiwán hasta el 2027. Entonces, ya saben, cuando se nos acabe esta, se viene la siguiente, supuestamente Taiwán, según Según la oráculo. Según la oráculo de la CIA.
se viene en el 2027. Pero entonces, si vemos el número de soldados activos, puedes decir, en este momento, con los números de soldados activos, con números, como tú decías, y con fuentes occidentales, Rusia está 2-1 con Ucrania. Entonces no están sin soldados. Por supuesto, ambos lados han tenido muchísimas bajas, pero ambos lados están supliendo. Tanto en Ucrania como es muy conocido por todos nosotros, hay muchos latinos, hispanoamericanos, peleando en el frente de guerra en Ucrania porque les ofrecen unas cantidades sumamente altas. De hecho, yo he encontrado muchos videos de soldados colombianos en el frente de guerra en el TikTok, que hacen TikTok, y ellos explican cómo es su día a día en el frente de guerra, cuánto les pagan, qué es lo que tienen que hacer, las comidas, $6,000 estaba viendo el otro día. $6,000 mensuales es lo que les pagan. $6,000 mensuales por estar en el frente de guerra. ¿Y sabes cuánto cuesta repatriar una caja de muerto desde Ucrania hasta Colombia? Necesitarían estar 6 meses ahí sin gastarse $1 pues para si tan poder lograr. solo repatriar un cuerpo de Canadá a México son $30,000, porque hace poco desafortunadamente un paisano se ahogó en una de las playas de Ontario y estaban haciendo un GoFundMe para poder repatriar el cuerpo a México y necesitaban $30,000. Claro. Y estamos sumamente cerca comparado con Ucrania. Pues por supuesto. De hecho, el mismo un cónsul colombiano salió hace poco a decir que por favor dejen de enlistarse como mercenarios porque el costo para Colombia de repatriar esos cuerpos no les alcanzaba altísimo. todo el dinero. Y no lo está haciendo Colombia porque también yo creo que en un punto ya Colombia dijo, no, pues si tú te metiste ahí, que tu familia vea cómo paga eso porque se van a ir a la quiebra en el presupuesto de los consulados europeos y se dedican a cubrir eso. Muchas gracias, por cierto, a todos los que votaron en la encuesta. ¿Por qué crees que Rusia no ha lanzado un contraataque aún en Kursk? Un contraataque masivo, pues. Las opciones son: espera estabilizar la línea del frente, usa estrategia de desgaste o espera refuerzos. Gracias a todos por participar. Si no lograron hacerlo a tiempo, pueden dejarnos la opción que ustedes prefieran en los comentarios. Y aquí los resultados de la encuesta en vivo. El 64% cree que es que Rusia está usando una estrategia de desgaste. El 28% cree que espera estabilizar la línea del frente y el 8% que espera refuerzos. Lo que hoy vimos es precisamente que ambas está usando una estrategia de desgaste y además está esperando a que se estabilice la línea del frente. Así que vamos a estar muy atentos de lo que ocurre aquí. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.